Hola Luis, creo que Ya, lo... es que como es cuando compartí la pantalla perdí lo del micrófono y todo y voy nuevamente a compartir pantalla. Adelante, por Perdón. favor. Ahí se está viendo. Ya está empezando a compartir, ¿sí? Ahora Ok. sí la veo el PowerPoint, nada más es ponerlo Ujú. en modo completo y listo. Adelante. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí. Yo les vengo a hablar un poco de los resultados que a lo largo de 7 años en la Unión de Ornitólogos obtuvimos sobre el monitoreo de las poblaciones reproductivas del pájaro campana en las cordilleras de Talamanca y Tilarán. ¿Por qué me pasa eso? Perdón. ¿Por qué empezamos nosotros o de dónde viene, verdad, el esfuerzo de hacer un monitoreo de las poblaciones reproductivas del pájaro campana? Bueno, hay que hacer un poquito de historia. Cuando en el 2005 se realiza para Costa Rica la evaluación del programa de áreas importantes para la conservación de las aves. Esto fue un esfuerzo internacional. Todos los países tienen sus áreas importantes para la conservación de las aves y mucha de la información que se requería para declarar o inferir los sitios importantes para conservar necesitan datos de abundancia de especies de aves. Y en Costa Rica, pese a que conocemos muy bien las especies que tenemos de aves, para la gran mayoría, puse aquí entre, ¿verdad? Entre comillas todas, realmente no hay datos de qué tan abundantes son las poblaciones. Casi para ninguna especie tenemos ese tipo de datos. Y esto limitaba mucho los esfuerzos o la identificación de los sitios para conservar. A raíz de este esfuerzo y esa falta de información, se identifican dos grupos prioritarios de monitoreo. Uno son las aves playeras, porque aunque se sabía que el Golfo de Nicoya era importante para la conservación y ocurrencia de este grupo de aves, se desconocía la abundancia y qué especies estaban haciendo uso del sitio y cuándo. Y el pájaro campana, que es de lo que les voy a hablar hoy. En el caso de las aves playeras, nada más para mencionar, es un monitoreo que se ha hecho del 2007 al presente. Se analiza la riqueza de especies, los cambios en la abundancia y está enfocado en el Golfo de Nicoya para comprender su importancia para la conservación de estas aves. En el caso de el pájaro campana se selecciona porque Costa Rica posee el 80% de la población mundial de esta especie. Es un migratorio altitudinal y además es un indicador de conectividad entre diferentes tipos de bosques. Entonces, esta especie nos podía ayudar a identificar sitios importantes para esa gran cantidad de especies que son migratorias altitudinales en nuestras montañas. Y vamos a utilizar esa especie como un indicador, ¿verdad?, de qué tanto la fragmentación a lo largo de las cordilleras podían estar afectando a las especies. El 80% de la población, ¿verdad?, lo que está en anaranjado, sería los sitios reproductivos. Realmente no es todo lo anaranjado. Hay 3 poblaciones reproductivas en Costa Rica únicamente. Ya las vamos a ver en más detalle. Lo celeste representa los sitios donde se han registrado individuos de esta especie fuera de la época reproductiva. Y el 20% restante de la población queda en las tierras altas de Nicaragua y Honduras. Por lo tanto, es una de esas especies donde el país, pese a no ser endémica, sí tiene un gran aporte o una gran necesidad de aportar a su conservación si queremos conservar la especie a nivel mundial. Además, en Costa Rica hay 2 de los 3 tipos de canto de la especie. El tercer canto son la población del norte de Nicaragua. En Costa Rica tenemos la población de Monteverde, que tiene un canto particular, y la población de Talamanca, que tiene un canto también particular. Entonces, no es únicamente, ¿verdad?, la población, sino que estamos aportando a la conservación de 2 tipos de dialectos que deben ser muy importantes para la reproducción en esta especie. Se sabe que es un migratorio altitudinal y cuando hablamos de migratorios altitudinales lo que creemos que pasa es que si las especies se reproducen en las tierras altas, bajan a las tierras bajas por la cordillera, es decir, por la pendiente, entonces se reproducen en las partes altas de, ¿cómo se llama? Del volcán Poás o el volcán Barba, por ejemplo, bajarían hacia las zonas de Limón. Y si se reproducen en las partes altas de Talamanca, van a bajar hacia la zona de Osa, por ejemplo. Sin embargo, este no es el caso del pájaro campana. La migración altitudinal del pájaro campana es muchísimo más
diferente. Y esto se dio a conocer cuando se anillaron y se colocaron radiocollares a algunos individuos en Monteverde. Entonces, lo que tenemos acá son diferentes años de monitoreo. Los puntos representan individuos diferentes. Entonces, tenemos dos individuos representados por los círculos y representados por las estrellas. Y como ven, son dos individuos que se capturaron durante la época reproductiva en Monteverde y migran hacia diferentes lugares, tanto del Caribe como del Pacífico, el resto del año. Entonces, la migración altitudinal de esta especie no es algo, o no ocurre como en el resto de aves, ¿verdad? Que únicamente bajan por la pendiente hacia zonas más bajas, sino que además van a otros sitios, a ambos lados de la cordillera, en diferentes momentos. Más en detalle, tenemos, ¿verdad? Ese estudio de Powell y York, donde se pueden ver, ¿verdad? Los diferentes individuos. La población reproductiva es acá, en Monteverde, donde está la estrella de color blanca. Las flechas representan los movimientos de los individuos fuera de la época reproductiva. Entonces hay individuos que bajan de Monteverde hacia la zona de los Chiles, por ejemplo, después van a Indio Maíz y pueden bajar por esa zona, o bajan directamente de Monteverde hacia la zona de Indio Maíz, por ejemplo. Hay otros individuos que bajan a Indio Maíz, cruzan la cordillera volcánica central, van al Pacífico Central, zonas como el Parque Nacional Carara, por ejemplo, o van desde Indio Maíz hasta la zona de Corcovado. Entonces, los individuos de las poblaciones, por ejemplo, de Monteverde, que es la única que se conoce estos movimientos, va a todo el país realmente, no está restricto únicamente a la zona norte y al Pacífico Norte, que son los sitios cercanos donde esta especie puede ocurrir. También vemos que hay individuos que llegan a la zona de Cabo Blanco, por ejemplo, y esto demuestra, ¿verdad?, que es una especie que es migratoria altitudinal, pero que además conecta un montón de tipos de bosques y ecosistemas durante sus movimientos postreproductivos. Y por lo tanto, si uno quiere conocer el estado poblacional de esta especie, no se pueden hacer los monitoreos en las tierras bajas, sino hay que hacerlo en los sitios reproductivos, que es donde se congregan los machos para reproducirse. El pájaro campana, por lo tanto, es un indicador de conectividad entre diferentes tipos de bosque. Ellos se mueven siguiendo la fructificación de diferentes tipos de árboles y unen diferentes tipos de bosques, ¿verdad? Están uniendo la reserva de Indio Maíz con Corcovado, por ejemplo, las tierras altas con el bosque seco de la península de Nicoya o el Parque Nacional Carara, por ejemplo. Y por lo tanto, es una especie que, si conocemos su estatus de salud, su estatus poblacional, nos damos cuenta de qué tan bien o qué tan mal pueden estar algunos de estos sitios, como el Pacífico Sur, el bosque seco, el bosque lluvioso del Caribe, inclusive el Valle Central, para su protección. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo fue monitorear las poblaciones reproductivas del pájaro campana, y esto como una idea de ver si había un cambio, una tendencia a un aumento o una disminución en la abundancia de individuos a lo largo del tiempo. Como ya les mencioné, nosotros tenemos el 80% de la población mundial de esta especie, y es una especie que se puede utilizar como indicador de calidad de ambientes a diferentes altitudes. Nosotros muestramos 3 poblaciones reproductivas del 2010 al 2016. Tenemos la población de Monteverde, la población del Parque Nacional Tapantí y la población del Parque Internacional La Amistad. Son las 3 poblaciones reproductivas que se conocen en Costa Rica para esta especie. Y en cada uno de los sitios, ¿verdad?, o durante estos años, nosotros contamos con el apoyo de voluntarios, ONGs, los compañeros del SINAC y varias compañías de turismo, que las menciono aquí abajo, ¿verdad?, que nos ayudaron a poder hacer los monitoreos, porque no es tan sencillo, ¿verdad?, primero llegar a los sitios y después cubrir las rutas que hay en cada uno de los sitios. Además, los monitoreos se hacían en diferentes meses y cada uno de estos meses corresponde con el pico reproductivo en cada uno de los sitios. La época reproductiva inicia en mayo en la zona de Tapantí, posteriormente inicia en junio en la zona del Parque Internacional La Amistad, y el pico es en julio en la zona de Monteverde. Entonces también esto nos facilitaba porque no había que hacer el conteo a la misma vez en todos los sitios, sino que se podían turnar y habían personas a lo largo de este periodo de tiempo que nos ayudaban a cada uno de los muestreos. En cada sitio se muestran diferentes transectos. Los transectos varían de 1 a 3 kilómetros de longitud.
la velocidad promedio a la que se recorre el transecto es de 1 km/h y se anotan todos los individuos vistos o escuchados. La cantidad de rutas varió entre sitios. Esto corresponde o depende de las zonas a las que se pueden llegar en cada uno de los sitios. Por ejemplo, en la zona de Tapantí únicamente hay 2 rutas, en la zona del Parque Internacional La Amistad hay 3 rutas y en la zona de Monteverde hay 13 rutas. El caso de Monteverde es por la topografía y la distribución de los caminos que permitían llegar a más sitios. Contrario a Tapantí y el Parque Internacional La Amistad, donde los accesos son más limitados y por lo tanto no se podía llegar a más sitios. En términos generales, como ven, nosotros empezamos en el 2009 en Monteverde, en el 2010 en Tapantí, Talamanca, terminamos en el 2015 en Monteverde y en el 2016 en Tapantí, Talamanca. Los años con mayor cantidad de individuos en Monteverde fue el 2013 y 2014, donde contabilizamos de 115 a 124 individuos. Estos números son para machos porque eso es lo que uno logra identificar en estos sitios, ya que los machos cantan, son más fáciles, mientras que las hembras son muy silenciosas. Y su color verde en la parte alta del dosel hace que pasen muy desapercibidas. Entonces estos datos estiman la abundancia relativa de machos en cada uno de los sitios. Como pueden ver en Tapantí, la abundancia máxima la encontramos en el 2010 y el 2012. Y para Talamanca, la zona del Parque Internacional La Amistad, las abundancias máximas las encontramos en el 2014 y el 2015. En términos de tendencias, ¿cómo se vería esto? Bueno, en Monteverde, aunque la línea parece estar inclinada hacia arriba, el signo nos indica que no hay un cambio perceptible, por lo menos en ese periodo de tiempo, en la abundancia de individuos de pájaros campana. Entonces, aunque hay unas fluctuaciones, ¿verdad? Parece que tiene una curva, una disminución y posteriormente un aumento. La tendencia poblacional es estable a lo largo del tiempo. Tapantí es la única donde, al pasar de los años, vemos una disminución constante del número de machos presentes en la zona. Yo ahorita les voy a hablar un poco de a qué se puede ver cada una de estas. Y en Talamanca vemos lo mismo que en Monteverde, aunque parece que hay una disminución y un aumento, realmente la tendencia poblacional es estar estable. Entonces aquí es importante tomar en cuenta qué factores pueden estar haciendo que cambien. Primero, Tapantí, desde el inicio es la población más pequeña de pájaros campana que tenemos en el país. Y la zona alrededor de Tapantí es una de las zonas que posiblemente se ha deforestado más y tiene impactos, ¿verdad? No únicamente en la zona donde se reproducen, sino en los sitios que pueden estar utilizando para alimentarse fuera de la época reproductiva. Eso es lo que puede estar haciendo, ¿verdad? Que nosotros vemos a lo largo del tiempo una disminución. También la zona del conteo en Tapantí es muy utilizada los fines de semana, sábados y domingos por personas en cuadraciclos y estas motos de enduro que hacen demasiado escándalo. Y el ruido de los motores de este tipo de vehículos puede estar interfiriendo con el comportamiento de los machos, ya que no se pueden escuchar o no lo pueden escuchar las hembras, y esto hace que los individuos puedan o tengan que irse a otros sitios menos ruidosos para poder reproducirse. Entonces, en el caso de Tapantí, tenemos 2 factores que pueden estar afectando que hay una tendencia a disminuir la cantidad de individuos. En el caso de Talamanca y Monteverde, las condiciones dentro de las zonas reproductivas y en alrededores son un poco más estables a lo largo del tiempo. Estos cambios que vemos nosotros, ¿verdad? De una disminución en aumento, pueden estar asociados a patrones de fructificación, asociados principalmente con fenómenos como el niño y la niña, ¿verdad? Estos de acá son años de el niño que pueden hacer o crear un aumento en la fructificación de las plantas en esos sitios, en ese periodo, en ambos sitios de manera simultánea y hacer que haya más individuos ese año reproduciéndose, aunque posteriormente, ¿verdad? El año siguiente hay una disminución drástica en la abundancia de individuos. Sin embargo, las poblaciones parecen estar estables a lo largo del tiempo. Aparte, en estos monitoreos nos permitió describir el primer nido para la especie conocido, ¿verdad? Hasta la fecha habían reportes
anecdóticos de que era un nido de palitos, pero nunca se había tenido acceso o se había podido recolectar un nido de esta especie para poder describirlo. Además, en la población de Tapantí se filmó y se grabó la cópula de la especie, que también se describía por primera vez para la ciencia. Y lo que es interesante es que nos dimos cuenta que en Monteverde y Tapantí son las únicas dos poblaciones reproductivas donde hay individuos, hay machos de ambos dialectos. Y a dialectos me refiero a cantos. El canto de los machos de Monteverde es muy diferente al canto de los machos de Talamanca. Y en Monteverde hay machos que cantan el canto de Quedan 5 Monteverde. minutos, don Okay. Luis. Eh, y en Tapantí hay machos que cantan el canto de Monteverde y el canto de Talamanca. De momento en Talamanca nunca se ha escuchado individuos o machos durante la época reproductiva que canten el dialecto de Monteverde. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, las dos poblaciones más grandes reproductivas que tenemos para esta especie parecen estar estables a lo largo del tiempo. La fragmentación y urbanización y el aumento de piñeras parecen no tener un efecto de momento, ¿verdad? En estos, ya que ocurren en los sitios que utilizan para moverse de tierras altas a indio maíz o a osa. Sin embargo, no podemos descartar su efecto. La única población que presenta una disminución es la de Tapantí, y la causa exacta de esa disminución en Tapantí aún es desconocida. Uno de los pasos a seguir sería marcar los individuos de Talamanca con radiocollares para ver los movimientos que hacen, como se hizo con los individuos de Monteverde, y comparar los datos que tenemos nosotros con los monitoreos que se siguen haciendo, tanto en el Pila como en Monteverde para esta especie. Con eso quisiera agradecer, ¿verdad?, al Centro Científico Tropical, a la Reserva Biológica Bosque Nuevo de Monteverde por todo el apoyo, a los compañeros de SINAC y principalmente del Pila que nos apoyaron durante todos los años en los monitoreos, a Las Alturas, Swarovski y la Amistad Lodge que apoyaron en el esfuerzo. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a usted, Luis Sandoval, por la ponencia sobre el monitoreo de las poblaciones reproductivas del pájaro campana en las cordilleras de Talamanca y Tilarán. Nos quedan minutos porque fue muy preciso, Luis, y ya tengo unas manos levantadas. Primero, Matías Hernández. Adelante, puede hacer su pregunta y Luis, si gusta quedarse en cámara ahí para responder. Bueno, las mías son dos. Bueno, la Adelante. primera es eso de los dos cantos en Costa Rica. Aunque sea la misma especie, hay dos tipos de canto. Sí, ¿cómo se llama? Esta especie es muy particular en eso porque los machos que se reproducen en Monteverde tienen un canto que es muy diferente al canto que tienen los machos de Talamanca. Y que los machos tengan cantos diferentes dentro de la misma especie es más bien un comportamiento muy común en otras aves, ¿verdad? No en la familia de los cotingas, que es a la que pertenece el pájaro campana, pero sí no es algo extraño que ocurra. ¿Y cuál sería la otra? Bueno, con lo migratorio están tiempo en el país, ¿verdad? Ok, esta especie se reproduce en Costa Rica. Cuando yo hablo de migración altitudinal, es que es una especie que se reproduce en las tierras altas y una vez que se reprodujo en las tierras altas, baja, ya sea a Limón, por ejemplo, a Indio Maíz o a Corcovado, y pasa parte del tiempo fuera de los sitios donde se reproduce. A eso es a lo que yo me refería con migraciones altitudinales, que esa especie es muy particular porque no solamente baja de las tierras altas a las tierras bajas por la cordillera, sino que además se mueve a diferentes sitios, ya estando en las tierras bajas. Y él solo está en Centroamérica. Y esta especie solo está en Centroamérica, ¿verdad? En Costa Rica, Panamá y Nicaragua y Honduras. Muchísimas gracias a Luis y Bueno, Matías por las... Gracias, Matías. Karen Ivette Delgado Salazar, tiene la mano levantada. Adelante con su pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta sería, las especies que se monitorean aquí en la zona protectora de las tablas y lo que es el sector de Pitiero, el Pila, igual, ¿verdad? Hacen su migración altitudinal, pero ¿vienen desde Monteverde o se vienen más que todo de Tapandí? No tienes datos así como exactos. No se sabe, ¿verdad? Porque los individuos que se les colocó radiocollares fue a la población de Monteverde. Entonces, sabemos
por el tipo de canto, ¿verdad? Donde ocurren, que hay individuos de Ajá. dialecto Monteverde que se han registrado en Osa, que se han registrado en Puerto Viejo de Limón, que se han registrado en Sarapiquí inclusive, pero uno, ¿verdad? Como no han habido individuos marcados, uno no sabe qué tan largo van, por ejemplo, qué tanto entrarán a Panamá o si desde Talamanca van hasta, por ejemplo, la península de Nicoya. Entonces, es algo que se desconoce por esa falta de ese tipo de monitoreo. Entiendo. Y hay posibilidades de que, por ejemplo, esta población se traslade, por ejemplo, a la zona protectora de las tablas, que se ven muchísimos a hacer su reproducción, o eso es como imposible. Digamos, la población de Talamanca, la que yo llamo Pila, ¿verdad? Nosotros la monitoreamos en la zona de las tablas, ¿verdad? En las alturas y cerca de la frontera, que es donde está el pico de momento, ¿verdad? No sabemos hacia dónde bajarán todos los individuos después de la época reproductiva por lo mismo, pero son de las preguntas a futuro que hay que tratar de responder con esta especie. Está bien, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Karen. Julio Rojas, también, adelante. Hola Luis, te habla Julio Rojas, administrador de la Reserva Biológica del Bicentenario Pájaro Campana y Zona Protectora Las Tablas. Primero agradecerte por la presentación, ¿verdad? Muy interesante, y muchas de las preguntas ya las hicieron los compañeros. Sin embargo, sí quería aprovechar la oportunidad para motivar la Escuela de Biología o el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical, ¿verdad? Etcétera, a darle seguimiento a esta población específica que está en la zona protectora de las tablas. Qué bueno que ya la monitorearon, pero tenemos todavía la incógnita de hacia dónde se están moviendo, ¿verdad? ¿Cuál es la migración que están haciendo? Tenemos muchas teorías de hacia dónde puede ser, pero aún no lo sabemos. Entonces, si en algún momento pudiéramos entrarle un poquito a ese tema, sería genial. Y lo otro que quería comentarte es que, bueno, en el tiempo que tenemos trabajando por allá, sí te confirmo que no hemos escuchado el dialecto de Monteverde, entonces todavía no nos consta que hayan llegado hasta ahí, por el momento solo el de Talamanca. Y bueno, como te decía, muchísimas gracias por la presentación. No, muchas gracias por el comentario. Sí, es una de las cosas a seguir, ¿verdad? Tratar de entender hacia dónde migran los individuos de Talamanca después de la época reproductiva. Muchas gracias. Vamos con los últimos minutos para, primero leo el comentario de Roger Tenorio. Dice, hola Luis, saludos y muchas gracias por la presentación. Le comento que gracias a la iniciativa de usted y la UOCR en ACLAPE hemos seguido con el monitoreo del pájaro campana, lo cual hemos logrado con brigadas comunales y grupos de observadores de aves de Pérez Celedón o AVE, así como de Cotobruz, observadores de aves de su ámbito. Incluso a nivel de reuniones del PILA hemos llevado esta idea al vecino donde ya se está haciendo este conteo. Muchas gracias por el comentario, Roger, y cerramos con Enzo Vargas, que tiene la mano levantada. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Enzo Vargas, Parque Nacional Chirripó. No, era una curiosidad con respecto a los juveniles. Los juveniles, ustedes también lo han estado dando el seguimiento, el monitoreo. ¿Se sabe si él hasta cierta edad se mantiene en un mismo lugar o también él hace sus migraciones, depende de la edad que tenga? Los juveniles tienden a seguir a los adultos, ¿verdad? Durante la migración. En parte la migración es creada porque después de la época reproductiva disminuyen los picos de fructificación de las especies que utilizan principalmente para alimentarse. Entonces, aunque se pudieran quedar, no hay suficiente comida y por lo tanto los juveniles siguen a los adultos durante la migración altitudinal. Ok, entonces quiere decir que si uno encuentra en alguna migración algún adulto o algún juvenil, puede ser que venga de la mano acompañado de algún adulto. Sí, ¿verdad? Y lo que pasa es que ellos una vez que dejan de reproducirse, la mayoría dejan de cantar. Hay algunos que cantan y por eso se sabe que ocurren en ciertos lugares, pero se vuelven muy callados. Y es interesante que una especie tan grande, si no canta, es muy difícil de verla en el dosel de los árboles. Y los juveniles, que son verdes, ¿verdad? Aún son más difíciles de ver en estos sitios. Entonces sí, es posible que uno, principalmente en la zona de Corcovado, por ejemplo, cuando bajan los individuos en enero, febrero, hayan varios individuos en el sitio, ¿verdad? Claro, sí, no, es que en Pejivalle se hizo el registro de uno, pero de un juvenil, entonces eso quiere decir que podría ser que
Pejivalle, Pérez Celedón, podría ser que también haya de la mano ahí unos ya adultos. Sí, ¿verdad? Son sitios donde se esperaría que llegaran después de la época reproductiva.